Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a Mirada al Mundo, un espacio de opinión editorial. Les habla Rogelio Ríos Herrán, periodista independiente de Monterrey, Nuevo León, México, la Sultana del Norte, la hermosa Sultana del Norte. Grabo esta colaboración el lunes 6 de julio, un día después, sí, del partido de fútbol tan esperado por toda la afición mexicana, con mucha esperanza y mucha energía de ver triunfar a nuestro equipo en contra de Inglaterra, celebrado ayer domingo 5 de julio por la tarde-noche en el Estadio Azteca, bueno, el Estadio de la Ciudad de México, en la capital de la República. Fue un juego muy aguerrido, yo digamos que al final, sí, claro, triste por la derrota, con el sabor ese agridulce que siempre nos queda a los mexicanos cuando ya vemos casi la otra orilla que no hemos podido cruzar y algo sucede y nos tenemos que regresar. 3-2, 3 goles a 2 ganaron los ingleses en un partido muy disputado, como les decía. Y por otro lado, estoy satisfecho, plenamente satisfecho con el esfuerzo de los jugadores en el terreno de juego. De veras, en ese terreno de juego, en ese campo de batalla deportivo, por decirlo de esa manera, dejaron todo, el corazón, el alma, las últimas fuerzas que les quedaban. Bueno, la diosa Fortuna no favoreció en esta ocasión a México. Acabamos de terminar nuestra participación en el Mundial y desde hace ya varias Copas Mundiales nos hemos quedado en la ronda de octavos de final. Como siempre, los mexicanos no se nos agota la esperanza. Esperamos que para el próximo Mundial, 4 años más, 2030, a celebrarse en España, Marruecos y Francia, si no me equivoco, la suerte de México cambie con una nueva generación de futbolistas mexicanos, algunos de los cuales jugaron ayer en la cancha del Estadio Azteca. Perdóneme, pero yo así lo he conocido toda la vida y así me refiero al el gran estadio de la Ciudad de México. Pero bueno, quiero resaltar otra cosa también que a lo largo del juego y estaba muy entretenido viendo el partido y todo, también se me ocurrió que el deporte nacional, el deporte en México como en todos los países, es reflejo también de la sociedad en que vivimos. ¿Qué grado de desarrollo económico, político, social, qué grado de estabilidad política existe en un país, de fortaleza institucional, de un razonable margen de democracia funcional, elecciones libres, poderes independientes, poderes ejecutivo, judicial y legislativo que se contrapesan, que se hacen balance, en fin? Y cómo puede México, sustentado en una tradición cultural de siglos, en esta gran fusión que tuvimos con España, eh, cuando llegaron a las tierras americanas, y el mestizaje que se hizo, y por supuesto toda nuestra fuerza de la cultura mexicana, que es muy amplia, muy extensa, y que en esos términos está a la altura, digamos, a la par de muchas de las culturas más viejas del mundo occidental, quizá incluso del mundo oriental. Bueno, cuando un país no está suficientemente cohesionado, cuando su democracia se ha deteriorado, cuando existe una intensa polarización interna creada por quienes han llegado al poder, en este caso los gobiernos del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena desde el 2018, pero esta polarización iniciada ya hace 20 años en las elecciones del 2006 por Andrés Manuel López Obrador, que ha envenenado realmente, envenenado, perdón, profundamente a la sociedad mexicana, al grado que a veces he llegado a pensar, pero luego me retracto, que puede ser que pudimos haber alcanzado un nivel irreversible. Pero bueno, no hay nada irreversible, no hay nada sagrado, permanente y que no cambie jamás en la historia, si es que nos han enseñado esas lecciones. Quizá en un tiempo más, no sabemos si corto o largo, estaremos hablando ya de un resurgimiento de la democracia mexicana que hoy por hoy, en este 2026, en este 6 de julio que estoy grabando este comentario, está prácticamente enterrada. Pero volvamos a la cancha de juego. ¿Cómo se puede proyectar fuerza en cualquier deporte, en el fútbol, en el ciclismo, en los deportes olímpicos, en el box, en el béisbol? Eh, y me refiero a la fuerza de equipos bien cohesionados, disciplinados, entrenados, que puedan ser competitivos en cualquier parte del mundo. Porque fíjese usted, si analizamos un poco nada más por encima la estructura del deporte en México,
Son en deportes individuales en donde brillan las figuras mexicanas. Alcanzan medallas de oro, de plata, de bronce en las Olimpiadas o en los eventos profesionales. Alcanzan los primeros lugares, compiten en la Fórmula 1, en el tenis, compiten en muchas otras áreas, ahora en el ciclismo mundial, y por ejemplo también tenemos figuras de ciclistas muy destacadas. Pero, ¿cómo puede ser que esa destreza individual, esa gran capacidad y potencial que tienen, por ejemplo, muchos jugadores de fútbol mexicanos que participan en las grandes ligas europeas, la Premier inglesa, la Liga de Francia, la Liga 1, la Liga española, Italia, en fin, incluso que juegan también en la muy avanzada ya Liga de Estados Unidos? Al momento de conformar una selección nacional, y no es nada más un problema que le pasa a México, pero en este caso me quiero circunscribir al caso mexicano. Al momento de conformar una selección nacional, trabajar en equipo y mostrar esa disciplina, se pierde fuerza, se pierde ritmo. Los jugadores que brillan a nivel individual en equipos europeos, en la selección nacional mexicana, no dan el mismo rendimiento. eh, Se cambian los técnicos, vienen estos nuevos procesos, como le llaman ahora, que pueden tomar hasta un año para conformar un equipo de selección nacional. De hecho, en esta Copa Mundial de 2026, México arrancó muy bien, una fase de grupos prácticamente perfecta, sin haber recibido gol en contra, con 3 victorias. Y luego el partido de eliminación con Ecuador, que se ganó también 2-0 para llegar a los octavos de final. Nuestro reto era pasar esta barrera de octavos de final que no hemos podido superar en mundiales anteriores y no se logró con Inglaterra. Pero yo observaba el partido y veía que prácticamente incluso los locutores deportivos de la televisión se enfocaban, los analistas también, a las figuras individuales que pudieran dar un chispazo, a sacar un disparo de esos fantásticos, un remate de cabeza, y con base en eso, pues empatar e incluso derrotar a los ingleses. Pero el trabajo de equipo, que fue el gran contraste con Inglaterra, que traen sus estrellas, por supuesto, eh, también, y estrellas a nivel internacional de muy alto nivel. Sin embargo, todas ellas se acoplaron a jugar en equipo. Es decir, los jugadores, el resto de los jugadores, cuando hay una estrella, no se dedican a jugar para él, como es muy notorio en el caso de Lionel Messi con la selección argentina, sino que esta gran estrella, Messi, Cristiano Ronaldo, todas las otras estrellas que hemos visto en el fútbol de la Copa del Mundo, en equipos grandes como los franceses, no se diga, eh, también, por supuesto, Noruega también, con Haaland, ¿no? Son las estrellas, las grandes figuras, las que juegan para el equipo. Es decir, hay una idea de colectividad, de trabajo conjunto, de entrenamiento disciplinario, y me parece que nunca puede ser completamente hacer a un lado el ego individual de las grandes estrellas, pero sí, digamos, voluntariamente eh, saben que deben someterse a esa disciplina, a pesar de que sean grandísimos jugadores, y entonces hay resultados evidentes, resultados positivos. Por supuesto, en el fútbol hay mucho margen para que cualquier equipo le pueda ganar a cualquiera otro. Lo vimos en este mundial con partidos sorprendentes, ¿no? De la selección de Cabo Verde, por ejemplo, que me viene ahorita a la cabeza. En el caso de México no ha sido así, la cohesión no acaba de hacerse. Y bueno, para concluir el comentario, pensé desde anoche que tal vez eso es un reflejo de lo que está sucediendo en el país desde hace mucho tiempo, décadas incluso, pero muy marcadas a partir del año 2018 a la fecha con los dos gobiernos nacionales morenistas, el anterior de Andrés Manuel López Obrador, el actual de Claudia Sheinbaum, y con esta campaña, ¿no?, de polarización, de odio, que inició López Obrador cuando participó como candidato presidencial en la elección del 2006, que perdió y perdió legítimamente porque ganó legítimamente Felipe Calderón la elección. Desde entonces se ha hecho la víctima y ha adoptado la estrategia de polarizar, dividir, hacer encono, odio entre los grupos sociales, entre las clases sociales, para beneficiarse de ello. Inevitablemente esto se ha trasladado al deporte, además de los problemas de falta de presupuesto, falta de apoyo, etcétera, etcétera. Pero creo que ese espíritu sigue prevaleciendo en ese sentido, mucho individualismo, poca capacidad para adaptarse al trabajo de equipo. Y lo dejaría ahí, tampoco es una reflexión muy profunda, la estuve
digamos, dándole vueltas en la cabeza durante el partido, después en la noche que trataba de dormir, que se bajaran las emociones, hasta que lo pude lograr. Pero bueno, lo dejo sobre la mesa. Me gustaría escuchar sus comentarios. ¿Qué creen ustedes que pueda pasar? ¿Puede una democracia en peligro como la mexicana, una democracia casi enterrada, con una economía estancada, con un desarrollo político que ha sufrido un grave retroceso en los últimos 8 años, después de 3 décadas de avances, con un tratado de comercio con Estados Unidos y Canadá que está transformándose en otra cosa? No va a cambiar de nombre, pero sí se quedan las siglas, pero se le vacía mucho del contenido y ahora va a resultar en algo muy extraño, un tratado de comercio, pero todavía se mantienen aranceles, con mucha desconfianza entre los socios, pleitos, enconos. No se diga en la cuestión de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, cuestiones de seguridad, de corrupción, de huachicol fiscal, de complicidades de funcionarios del gobierno nacional morenista y gobiernos estatales morenistas con organizaciones criminales, como han señalado puntualmente las acusaciones de fiscales de Estados Unidos. ¿Cómo es posible tener un equipo ganador, campeón, en cualquier disciplina deportiva, pero sobre todo en el fútbol, que es la que atrapa a la gran mayoría de los mexicanos, si no hay suficiente país, no hay solidez, hay divisiones, hay polarización? Para lograrlo no hay enfoque en el deporte como parte realmente sustancial de la formación de las personas. No sé entonces qué tengamos que hacer para el próximo mundial. Cambiar primero el país y luego hacer la selección nacional o al revés. Pero bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Les habló Rogelio Ríos Serrán, periodista independiente de Monterrey, Nuevo León, México, siempre aquí acompañado de mi taza de café. Muy bien, pues nos vemos en la próxima. Hasta pronto.